Hola, bienvenidos todos, buenos días con todos nuevamente. Gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que tenemos en esta mañana de poder estar aquí reunidos. Tenemos muchos anuncios, muchas cosas que contar, así que vamos a empezar ya. Todo este tiempo que tenemos apartado vamos a dejar en manos del Señor. Como siempre se suele decir, el propósito y el único objetivo que tenemos es dar la gloria y la honra al Señor. Así que todo lo que haya preparado me gustaría dejar en manos del Señor. Bien, antes de empezar vamos a dar la bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez y las personas que nos están visitando nuevamente, que están en esta mañana de visita. Por ejemplo, tenemos por aquí a Juanza, que nos está visitando en esta mañana. Tenemos a Jordan y Alice, que han vuelto de sus vacaciones. Tenemos a... ¿Nos puedes presentar, Alicia? Beshit, que están este verano pasando con Jair y Alicia en su casa. Los que quieran conocerle un poquito más, preguntarle ahí cositas. No sé si habla español, ¿no? Bueno, se defiende, ¿no? Sí. Bien, entonces tenemos a alguien más que nos visita por primera vez. Creo que, no sé si es la primera vez que está aquí o había venido alguna vez. Sea bienvenido, ¿vale? Siéntase como en su casa. Y nada, pues antes de pasar a los anuncios, damos la bienvenida a todos nuevamente. Vamos a empezar por los anuncios. El primer anuncio tenemos del 7 al 14, como se ha venido anunciando ya, la campaña evangelística en Manzanares. Vamos a tener un poquito más detallado lo que se va a hacer y el objetivo que hay con respecto a esta campaña, que nos va a dar más información nuestro hermano Juanza. Pero dentro de lo que hay, como se ha venido diciendo, pues intentamos que haya mucha colaboración tanto dentro de la iglesia, con los hermanos que tengan la disponibilidad en estas fechas del 7 al 14, que se va a celebrar esta campaña evangelística en Manzanares. Los que no puedan o por diferentes motivos no puedan participar, pues como se ha venido diciendo, necesitamos mucha oración para que esto pueda salir adelante. Todo el propósito que haya, pues que se pueda cumplir, ¿vale? Y también mencionarles algo con respecto a esto, que tenemos invitaciones para esto que se va a celebrar en Manzanares, que como digo ya se va a explicar un poco más detallado cuando el hermano se ponga aquí. Los que quieran invitar a alguien, tengan algún conocido por ahí por Manzanares o quieran llevar de aquí para allá, pues no se olviden de al final del culto coger las invitaciones y invitar a aquellas personas que quieran acompañarnos estos días, ¿no? Bien, siguiente anuncio, tenemos la semana bíblica. Tenemos del 29 al 8 en Manzanares y del 5 al 10 en Colmenar. Hermana Alicia, ¿nos puede decir algo más? ¿Quiere comentar algo con respecto a esto? Nada, es del 29 de agosto al 3 de septiembre en Manzanares y del 5 al 9 en Colmenar. Y nos hemos puesto en marcha ya tenemos el programa, ya hemos tenido una reunión para ir repartiendo responsabilidades, por así decirlo, pero seguimos necesitando ayuda para colaboración con los niños, para hacer actividades, para evangelizar también a los padres. Cuando están allí los niños, siempre hay padres por allí paseando y viene muy bien también que os apuntéis todos los que podáis para estar allí, repartir folletos, hablar con ellos y evangelizar en todo momento. Así que cualquier persona que se quiera apuntar me lo puede decir, que como digo, necesitamos mucha ayuda. Bien, muchas gracias. Como ven, el mes de agosto tenemos muy ocupado. Los que no puedan las fechas, como se mencionó antes, en la campaña evangelística, pues hay oportunidad más adelante de poder colaborar. Como dice la hermana, ¿verdad? Hay diferentes actividades en las que se va a realizar y necesitan ayuda. Los que, como dije antes, los que no podamos por diferentes motivos, pues como dice el anuncio, orar, ¿verdad? Orar porque vaya todo bien y el objetivo y lo que tengan planeado por esta semana bíblica, pues que pueda salir todo bien, ¿no? Y sobre todo todas las personas que puedan colaborar, pues que se animen o necesiten más información, preguntar a la hermana Alicia, ¿vale? Bien, tenemos las actividades que tenemos
entre semana. El martes tenemos el culto de oración 8:30 en Colmenar, miércoles en Manzanares 8:30, el jueves a las 8:30 la conexión por Zoom se va a suspender todo el mes de agosto hasta nuevo aviso, en septiembre, me imagino, cuando volvamos a las vacaciones. Y luego el sábado a las 6:30 también será la última reunión de oración. Tenemos por ahí este anuncio. El sábado 6:30. Este sábado entonces no hay. Vale, entonces el culto de oración también se está suspendido hasta principios de septiembre, por ahí, hasta que haya un nuevo aviso, ¿vale? Bien, tenemos también el culto a las 11 de la mañana. Como saben, estamos en el horario de verano, tanto en Colmenar y Manzanares. El culto empieza a las 11. No sé si aquí tenemos algún anuncio más. Bien, yo creo que no tenemos ninguno. Comentarles solo dos cosas. No se olviden al final del culto llevar las invitaciones, y también tenemos el boletín ya de este mes. No sé si quiere dar algún anuncio más, Jair. ¿Tenemos algo más? ¿No? Bien. Pues nada, me gustaría... ¿Sí? Bien, Jair. Un anuncio más por ahí que faltaba informar. Son las últimas ofrendas misioneras que para el hermano Josep se recogieron 300 euros, y para nuestros misioneros de Barcelona, Juan Soy África, se recogieron 600 euros, ¿vale? Muchas gracias, hermano. No he dicho nada de los cumpleaños porque esta semana parece ser que no tenemos ninguno. Y nada, me gustaría invitarles a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con esta lectura me gustaría resaltar el amor de Dios. Como saben, esta mañana tenemos la oportunidad de participar en la Santa Cena, y cuando nosotros participamos en la Santa Cena estamos reconociendo y también recordando por medio de estos símbolos el amor de Cristo por cada uno de nosotros, ya que por medio de ello tenemos la oportunidad de acercarnos delante del Padre. Y como dice el versículo, que el Señor muestra su amor para con cada uno de nosotros, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Como humanos tendemos todos a pensar o hacer cosas en las cuales no son agrado del Señor. Sin embargo, a pesar de todo ello, el Señor muestra, como dije antes, su amor para que nos reconciliemos, para que tengamos una buena relación. Y cuando tengamos una buena relación, estamos demostrando que hemos depositado nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor. Y como dije antes, todo esto es gracias al amor de Cristo. La esperanza que nosotros tenemos y tenemos depositada en el Señor es por el amor de Dios. Y como dice aquí, ¿verdad? Porque Cristo murió por cada uno de nosotros, a pesar de nuestra condición. Me gustaría un poco invitarles a reflexionar todo esto, ¿verdad? Ya que en esta mañana tenemos la participación de la Santa Cena, ¿verdad? ¿Qué valor estamos dando cada uno de nosotros al sacrificio del Señor en la cruz? ¿Qué valor estamos demostrando el amor que ha derramado Cristo por cada uno de nosotros?
Y cuando digo qué valor demostramos es durante la semana cómo nos hemos comportado, ¿verdad?, con nuestros actos, nuestra forma de ser, en los diferentes sitios donde el Señor nos ha puesto, ¿verdad? Así que dicho esto, pues me gustaría invitarles a que pensemos, ¿verdad?, reflexionemos todo ello, ¿verdad?, que el amor de Cristo que ha derramado por cada uno de nosotros. Dicho esto, me gustaría invitarles a seguir alabando en esta mañana al Señor. En este caso invito al grupo de la alabanza, si nos puede acompañar, y también invito a ponernos de pie, que empezamos el tiempo de la alabanza.
Muchas gracias, hermanos, por el tiempo de la ofrenda, las hermanas que nos están ayudando en esta mañana. Muchas gracias, hermanas. Vamos a pasar al tiempo de la Santa Cena. Buenos días. A mí siempre me gusta empezar la Santa Cena por lo que algunos entienden que en este recordatorio que hacemos, pues lo leen al final, ¿no? Y es la advertencia que da el apóstol Pablo. En 1 Corintios 11, a partir del versículo 27, dice: cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es una advertencia bastante potente, ¿verdad? Te dan ganas de no tomar de la Santa Cena, ¿cierto? ¿Quién es digno? Nadie, ¿no? ¿Quién está libre de pecado? Esto no es una advertencia para que no participes de la comunión. Es una advertencia para que vuelvas a la comunión. Evidentemente el Señor sabe, nosotros somos pecadores y que podemos tener conflictos entre Él y nosotros, que es el pecado, y entre nosotros, entre los hermanos. La advertencia es para que si tú estás en ese conflicto, es para que le pongas fin, para que le pongas remedio. Para que si tienes pecado, lo confieses, no sigas practicando el pecado. Para que si tienes algo con algún hermano, vayas y lo soluciones, por lo menos en lo que esté de tu mano. No para que digas, no tomo la Santa Cena. Así que nos propone el apóstol Pablo siempre un periodo de autoexamen, de reflexión, para que nos pongamos en paz con Dios, para que nos acerquemos dignamente, para que formemos parte de la comunión y que no nos autoexcluyamos por miedo, porque evidentemente somos pecadores y Dios lo sabe. Por eso ha mandado a su Hijo, para ponerle remedio, ¿no? La cuestión es cuál es la disposición de nuestro corazón. Así que antes de pasar hoy a la Santa Cena,
participar del pan y el vino, vamos a tomar un momento para reflexionar, ¿no? Y para que puedas hablar con Dios y ponerte a cuentas y pedir perdón. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Sí, Señor y Padre amado, muchas gracias por la libertad que tenemos de estar aquí, Señor, y poder recordar aquel bello y bonito sacrificio, Señor, que hizo usted. Una muestra de amor incondicional hacia cada uno de nosotros, Padre, porque pagó por nuestros pecados, Señor. Y gracias a aquel sacrificio tenemos entrada libre hacia el Padre, Señor. Muy agradecidos por todo, Señor, por haberle conocido y poder recordar mediante estos símbolos, Señor, aquel sacrificio que hizo usted en una cruz por cada uno de nosotros. Le damos las gracias, Señor, en el santo nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Amado Dios, gracias por el privilegio y oportunidad que tenemos de participar por medio de estos símbolos, recordar, Señor, la muerte y la sangre derramada, Señor, de tu único Hijo. También reconocemos, Padre, que cuando nos ponemos a cuentas delante de ti, no somos dignos de recibir todo esto, Padre. Pero te damos las gracias, Señor, porque tú no mides, Señor, con la misma vara que muchas veces nosotros medimos, Señor. A pesar de nuestros fallos, nuestros actos, tú nos extiendes la mano, muestras tu amor y tu gracia, Señor, la cual has derramado por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por estos símbolos y por medio de esto, Señor, recordamos no solo este día, sino diariamente en cada una de nuestras vidas, en aquellos lugares donde tú nos pongas, Señor, cuánto amor has derramado por cada uno de tus hijos, Padre. En tu santo nombre, amén.
Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es lo que estamos esperando, que el Señor venga, ¿verdad? Amén. Muchas gracias a los hermanos por colaborar en esta mañana, los niños también por la paciencia y poder también participar y mirar este tiempo que hemos tenido. Vamos a pasar los niños hasta 7 años a la guardería con la hermana Nancy, ¿puede ser? ¿Sí? Niños hasta 7 años a la guardería con la hermana Nancy. Y los demás vamos a ir buscando nuestras Biblias, abriendo Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Los que no tengan Biblias, tiene Pedro ahí unas cuantas, se les puede acercar. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 8 al 11. Dice la palabra del Señor así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tenemos en esta mañana nuestro hermano Juanza que nos visita para exponernos la palabra, y también, como dije antes, tenemos más detalles con respecto a la evangelización que se realizará en Manzanares. Hermano, su tiempo. No sé si... ¿Se oye? ¿Sí? ¿Puedo bajar esto? Está pegado. Bueno, es igual. Intento hacer sitio. ¿Sí? ¿Ahora? Muy bien, pues ya estoy colocado. Bueno, pues muy buenos días a todos, y estoy contento de estar aquí, porque ni siquiera había venido con la iglesia reformada, ¿eh? Cuando he venido he estado más bien en Manzanares y tenía ganas de ver cómo estaba la iglesia, y sobre todo de saludar y reencontrarme con muchos de vosotros pues en esta mañana. Primero cómo está la familia, luego la campaña y luego pasaremos a la palabra. Intentaré ser corto para que los niños no se agobien ahí dentro y vaya la cosa rapidita. Muy bien, pues como sabéis, estuvimos 2 años en Ecuador, nos envió esta iglesia, nuestra iglesia querida y madre, y llevamos 2 años en Cataluña, y ahora vamos a estar otros 2 años más en Cataluña, principalmente porque mis estudios son 2 ciclos
de 2 años. Entonces, yo, la Iglesia y la Federación, pues estuvo de acuerdo en que continuara y acabara este plan que estoy haciendo, el plan dual, para sacar nuevos pastores jóvenes. Así que después de esos 2 años, pues entraremos en otro ciclo, otros 2, pero ya no sé dónde, ¿no? Vamos de 2 en 2. Y yo estoy aquí esta mañana, y África y los niños están en Manzanares, para explicar también cosas de la campaña. Y en Barcelona, pues, estamos bien. Hay una expresión catalana que dice anem fem, vamos haciendo, porque el catalán hace todo, hace el trabajo, hace la siesta, todo lo hace, ¿no? Entonces, cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Te dicen, anem fem, ¿no? Vamos haciendo, que va la cosa, ¿no? Pues bueno, hay momentos buenos, hay momentos malos, pero el Señor nos provee, nos ayuda, y la verdad que está siendo un tiempo bueno allí en Cataluña para la formación. Y también África en febrero empezó a trabajar allí en un colegio cristiano, que se abrió en febrero, justo cuando el día de la guerra de Ucrania, siempre nos acordaremos, pues ese día por fin consiguió abrir el colegio y está trabajando allí unas horas, y también es un ministerio, porque para que ese colegio funcione necesita 70-80 niños y hay 35. Y por fe, pues se van cubriendo los sueldos, los gastos, todo, y ella pues está muy enfocada en el colegio y en que ese ministerio con los niños, que realmente transforme el corazón de esos niños, pues con mucho esfuerzo pueda seguir para adelante. Así que podéis orar por nuestro futuro, podéis orar por el colegio, podéis orar por la familia, y realmente yo también decir gracias por la ofrenda, porque no da con el colegio y el sueldecito que tengo yo, no da. Hay una parte que es por fe, y entonces no he contado con ese dinero, pero el Señor sabe las deudas que vas a tener, y justo vinieron pagos y cosas, y pudimos hacerlo frente y no quedar mal, ¿no? El Señor sabe nuestras necesidades. Bueno, ese es cómo está la familia, pues ahora mismo. Campaña Manzanares. Algunos no sabrán que es una campaña. Hace años se ponían películas, hace muchos años trajimos un camión que era cine y se hacía teatro, y entonces salíamos a la calle y se evangelizaba y se daba testimonio. Hace muchos años también vino la Liga del Testamento del Bolsillo, que era un programa para niños en la calle, en la explanada de la Plaza de Toros, ¿no? Y hace tiempo pues que no tenemos una campaña. Y realmente campaña no es cumplir el mandamiento, no es una opción, el ir y predicar el Evangelio, ¿no? La tarea es predicar el Evangelio, y la meta es que la gente lleve una conversión genuina. Y esta mañana, cuando bajaba andando, iba escuchando musiquita evangélica, y bueno, me voy para la iglesia, oyendo un himno y tal, y sale una mujer con una falda larga de una casa, empieza a rebuscar en el bolso, y yo, chuta, ya me va a enganchar la testigo de Jehová. Pues no era testigo de Jehová, realmente solo me ha dado el folleto y me ha dicho, toma, un mensaje de salvación para ti. He dicho, pues gracias. Así que la hermana estaba cumpliendo la tarea. ¿Qué hermana es? No sé, pues aquí no está, ¿vale? Y tampoco pone sello ni pone nada, pero esta mujer me ha evangelizado. Y yo pensando, bueno, si supieras que voy a predicar, pero ha hecho la tarea, ¿no? Y la meta es que las personas se conviertan. Y por eso vemos la necesidad de hacer esta campaña en Manzanares, ¿no? Predicar el Evangelio a los niños y predicar el Evangelio en la calle. Entonces, ya se ha explicado más o menos, quiero ser muy cortito. Hay 3 bloques principales, ¿vale? África y yo hemos hecho la estructura, la columna vertebral, y de ahí la gente debe servir al Señor, ¿no? Su tarea, servir y predicar el Evangelio. Entonces, por la mañana tendremos los niños. Si tienes con los niños, ven. Si no tienes, también puedes venir. Y si conoces o puedes llevar niños, lleva niños, ¿no? Y si no, ora. Luego por la tarde tendremos unas charlas que estoy preparando de cómo evangelizar, ¿sí? Una radiografía de nuestra sociedad y cómo puedo presentar el Evangelio
eficazmente. No simplemente dar un folletito, que está muy bien, sino que el mensaje pueda llegar de forma eficaz a la persona. Y luego por la tarde-noche salimos a la calle con los juegos de mesa y queremos hablar con las personas, ¿sí? Queremos jugar con ellas y cuando podamos evangelizar eficazmente a través de las relaciones personales. Entonces, necesitamos ayuda en todas las áreas. Tenéis que hablar con Jair luego si queréis colaborar en cocina, en los niños, en los juegos de mesa, o simplemente si estás libre por la tarde y quieres ir fresquito a Manzanares y acompañar a los hermanos, pues eso también es bueno porque se hace la coinonía, se hace la comunión, podemos estar juntos, podemos hablar, puedes conocer a los jóvenes que vienen también de la iglesia de Molins, ¿no? Podemos comer juntos, todo eso también enriquece a la iglesia. Así que hay que orar, que hay mucha faena, mucho trabajo y pues nos lanzamos por fe, ¿no? Si nos equivocamos, pues ya aprenderemos, ¿no? Pero es una oportunidad de predicar el evangelio a las demás personas, ¿vale? Así que sobre campaña, pues podéis hablar conmigo y sobre todo para apuntaros con Jair al final del culto. Muy bien, pues abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11, la iglesia de Esmirna. Cuando cogemos el Apocalipsis parece que da miedo, pero no es tan complicado, se puede explicar bien. Es la segunda carta que el mismo Jesucristo dicta a las 7 iglesias que había en Asia Menor. Si te fijas el versículo 8, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Para entrar un poco en contexto, Juan está en una islita de esa de abajo, en Patmos, y Jesús le dicta cartas a las 7 iglesias. Y esto sería Turquía, ¿vale? Grecia, y ahí ves un poquito de la bota que es Italia. Ahí estaban las 7 iglesias a las que Jesucristo dicta el mensaje, ¿no? Y el mensaje de las 7 iglesias representa el mensaje en su totalidad a la iglesia, ¿vale? ¿Qué nos dice el número 7? ¿Alguien se pregunta por qué sale tanto el 7 en la iglesia? 7 días de la creación, 7 iglesias, 7 sellos, 7 copas en el Apocalipsis. El número 7 nos dice que es un número pleno, perfecto, completo. Incluso en la genealogía de Jesús, en Mateo 1 va de 7 en 7. Y el último 7 que hay es Jesús. Cierra todo, ¿no? Es un número pleno, completo. Así que el mensaje nos llega a la iglesia. Y este mensaje tiene 4 niveles de aplicación, ¿vale? Primero habla a Esmirna, ¿sí? La iglesia local en ese momento, con su gente, con lo que pasaba, con sus líderes. Y si veis aquí, Juan está en Patmos, está en el 90 y pico más o menos, desterrado por el emperador romano Domiciano, y ahí es donde tiene las visiones y donde, del Apocalipsis, y donde escribe la carta. Y estamos hablando más o menos del año 100 al año 313. Es una época de persecución. Cada emperador romano, si no es malo, es peor. Hasta que Constantino, por diferentes razones que no vamos a entrar, abraza el cristianismo y la iglesia deja de ser perseguida, ¿no? Los metían en el círculo romano, Nerón los quemaba con antorchas en los jardines a los cristianos. Era una época totalmente complicada, donde la iglesia sufría. ¿Qué pasa con Constantino? Abraza el cristianismo, la iglesia deja de ser perseguida y se enfría. ¿Y dónde surgen las iglesias como tal? Los edificios, los templos, las catedrales.
313 y en adelante con Constantino. Antes la iglesia estaba en las casas, en las sinagogas, donde podía, o era una iglesia que estaba escondida. Entonces hay un nivel local a la iglesia, hay un nivel histórico y profético, lo que iba a suceder a estas iglesias en ese tiempo. Hay una aplicación, la tercera, general, que habla a la iglesia de hoy, a Colmenar, a Manzanares, a Molins. Esa aplicación no cambia, habla a las iglesias de todos los tiempos y las que vendrán después si no viene el Señor. Y la que más me interesa en esta mañana es la aplicación personal, que es lo que el mensaje de Esmirna, que es lo que Cristo nos está diciendo, ¿no? El versículo 11 dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿vale? Local, histórica, general y personal. Paso a la siguiente. Y para que no me pierda esta mañana, se ha movido ahí un poquito, pero no pasa nada, ¿vale? Igual, las 7 iglesias tienen 7 partes. Casi todas, algunas no tienen alguna parte, como ahora veremos en Esmirna, ¿no? Tiene un destinatario, ¿sí? Apocalipsis 2.1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El 2.8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya veremos quién es ese ángel, que no es un señor que se llama ángel, Escribe al ángel, ¿sí? Tiene una descripción de Jesucristo. 2.18. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. No sabemos lo que vería Juan en sus visiones, era difícil también plasmarlo, ¿no? Pero yo de niño me imaginaba a Dios como unos rayos láser, ¿no? Que pasa por en medio de la iglesia en Tiatira y la juzga. Nos hace una descripción de Dios. Nos dice una afirmación. ¿Qué es lo que Jesús sabe sobre la iglesia? Pasa al 3.15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Dios sabe cómo era cada iglesia, los problemas que había, las cosas que había, lo que hacían bien y lo que hacían mal. Y ahí también tenemos la corrección y el reproche, ¿no? No eres frío ni caliente. La quinta parte de la estructura es las instrucciones para corregir. Voy para atrás al 2.15. Está hablando otra iglesia, a la iglesia de Pérgamo, y dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Había entrado una doctrina mala en la iglesia. Otros eran tibios, otros habían dejado entrar la idolatría, otros entraban en fornicación, otros comían de la comida de los ídolos y hacían fiestecitas. Dios dice a cada iglesia lo que tiene que corregir. Luego hay una advertencia, un consejo, el 2.16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El 3.5, por ejemplo, en Sardis. 3.5 no, 3.3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Acuérdate y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una advertencia, un consejo, y todas acaban con una promesa. 3.21.
Y esta frase nos suena mucho, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el 22, pero el 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Fíjate qué promesa. El que venciere, el que acabe la carrera, el que es salvo, se sentará con Dios en el trono, igual que está sentado Cristo. Así que, siguiendo esa estructura, la dejaremos ahí, para no perder mucho más tiempo. Vamos a ver el mensaje a la iglesia en Esmirna, ¿no? Y primero vamos al destinatario, y ya nos va a dar la aplicación local y el contexto. Son 3 versículos, pero hay mucho detrás y muy interesante que nos va a ayudar a entender qué le pasaba a esta iglesia, ¿no? Y escribe al ángel en la iglesia en Esmirna. El ángel es el pastor, el líder, el anciano, el que estaba al frente de la iglesia. Y en este caso era un personaje que se llama Policarpo. Y Policarpo era discípulo de Juan, que estaba en Patmos. Él estaba liderando esa iglesia. Y este hombre, por no negar la fe, ya lo veremos luego, fue quemado. Fue un mártir que se negó a adorar a César. Entonces entramos en el contexto de Esmirna. Vuelvo a la primera. Si veis, ahí no se ve mucho, pero hay como una especie de entrada, y Esmirna tiene un puerto. Y Esmirna, cuando se escribe esto, era conocida como la capital del mundo moderno. Tenía una biblioteca con 2000 ejemplares. Era un puerto natural que conectaba Asia con Europa, con Roma, con todo. Entonces, un puerto es un sitio donde va gente, un motor económico, y no solo eso, es político, cultural, social. Entonces era una ciudad muy importante en todos esos sentidos. Luego Esmirna estuvo siempre del lado de las guerras de Roma, con lo cual estuvo favorecida por el Imperio Romano. Y de las 7 es la única que se puede visitar hoy en día, que se llama Izmir y está en Turquía. Entonces esta ciudad, en su contexto, era una ciudad muy religiosa. El intercambio cultural y comercial hacía que trajeran los dioses, tanto griegos como romanos. Entonces en la ciudad había una calle que se llamaba la calle Dorada. Y tenías todos los templos de Afrodita, de Cibeles, de Poseidón, a todos los lados. Y esta ciudad se postula, entre 11 más, a tener el primer templo a Roma. A Roma como espíritu, como imperio, como si dijéramos ahora, vamos a hacer un templo a Europa y vamos a adorar a Europa por todas sus bondades, ¿no? Pues entre 11 ciudades gana y ponen ese templo, ¿sí? 196 antes de Cristo. Y ahí empiezan todos los problemas para esta ciudad y esta iglesia, ¿no? Porque ese templo tenías que ir a demostrar tu amor por Roma. En el 23 antes de Cristo hacen otra cosa aún más allá. Construyen un templo a un emperador muerto, a Tiberio César. Y entonces tú ya no adoras a Roma, sino que vas a adorar a un César muerto. Y de ahí ya cada emperador se hace su templecito, por así decirlo. Y en la época de Policarpo y Juan, pues estaba Domiciano, que era un emperador bastante cruel. Entonces, ¿cómo afecta todo esto a la iglesia de Esmirna? Los romanos dicen: todos los años tienes que ir al templo, quemar incienso y decir: César es Dios. Todo ciudadano. Vale, entonces los creyentes, los cristianos, ¿cómo hacemos esto, no? ¿Cómo afecta? Porque 1 Timoteo 2:15 dice:
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Imaginaros que ahora tuviéramos que salir y decir, César es Dios. Pues el que se negaba entraba en una gran persecución. Y luego veremos cómo afecta esto, ¿vale? Vamos a la estructura y ya hemos visto el destinatario, la iglesia, la situación, quién la dirigía. Ya hemos visto la descripción de Jesucristo, cómo nos lo describe, y vamos a la afirmación. Versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fijaros, dice, y tu pobreza. La palabra pobreza en el griego era indigencia, como un mendigo, un indigente. ¿Qué pasaba si tú no decías César es Dios? Te quitaban todo. Tu casa, tus tierras, tus títulos, todo lo que tuvieras, te lo quitaban. Por ser cristiano, ibas a la pobreza absoluta, a la indigencia. Fijaros qué prueba. Si ahora tuviéramos que salir fuera y decir, no alabo al César ni a nadie, y pago todo lo que tengo, y toda mi familia está condenada a la indigencia. Y llego a la iglesia y soy indigente. Y llego a la iglesia y hay gente que sí ha adorado a César. Imagínate qué situación tan complicada tenía la iglesia de Esmirna, los esmirnianos. Entonces, por causa de no negar a Cristo, estabas condenado a ser lo más bajo socialmente. Entonces, claro, ir a la iglesia pues era de valientes, ¿no? Hoy pues nos levantamos, desayunamos, nos ponemos la camisa, venimos, tenemos aparatos que limpian el aire, pero esta gente realmente sufría, tenía una situación muy complicada, ¿no? Y era tal la idolatría, era tal lo del César, que el Policarpo, cuando le queman, la tradición nos dice que dijo, yo con los ateos. O sea, los creyentes los llamaban los ateos, porque solo creían en un Dios. Y toda la ciudad estaba empapada de otros dioses. Así que nosotros ahora podemos venir, tenemos libertad religiosa, puedes venir el domingo tranquilamente, sentarte en tu sitio, consumir de la palabra del Señor e irte a tu casa tranquilo, ¿no? Pero ahí, ¿qué pasa? Que nos relajamos, no sufrimos y la iglesia no se purifica, no crece, no pasa por ningún tipo de prueba, ¿no? Entonces el Esmirna representa una iglesia perseguida, una iglesia que sufre, lo que les lleva a ser una iglesia fiel. Eran pobres materialmente, pero ricos espiritualmente. Sin embargo, otra iglesia, la Odisea, eran ricos, tenían lana, tenían un colirio y no sé qué mantenía. Era una iglesia rica materialmente, pero Cristo le dice, sois pobres espiritualmente. Esta iglesia es al contrario, eran ricos espiritualmente, ¿no? Y aquí encontramos la aplicación, ya hemos visto la aplicación local, la aplicación profética, ¿no? Un tiempo duro, un tiempo de persecución. Esmirna va a sufrir hasta que llega Constantino y la iglesia se enfría. Aplicación general. ¿Cómo aplicamos esto en nuestras iglesias hoy en día? A veces vienen los de Testimonio Cristiano a cada hogar, o vienen los de Puertas Abiertas, o los de Compasión, ¿no? Y en las iglesias se pone el mapa y ves dónde los cristianos en el mundo son perseguidos, ¿no? Antes era Corea del Norte y ahora es Afganistán el número 1, ¿no? Pero entre los dos, pues más o menos, ¿no? Nos explican cómo otros creyentes sufren, ¿no? O por ejemplo, cuando el hermano Yusef Naziri manda las cartas, ve todas las dificultades que tienen
para llevar el Evangelio en Marruecos, ¿no? Y nosotros pues también sufrimos, porque seguir a Cristo hace que pierdas amigos, hay gente que te deja hablar, te hace perder dinero, porque si tú quieres ser honrado en tu trabajo, quizás te cueste dinero, ¿no? Es muy difícil que seas político también, ¿no? No puedes ser honrado y político porque el mismo partido, el que sea, te tirará para abajo, ¿no? Seguir a Cristo pues tiene un precio. Y a veces son cosas simples, ¿no? Iban a hacer una excursión y no sé qué en Barcelona y las ponen los domingos. Y claro, nosotros los domingos estamos en la casa del Señor. Y entonces una mujer se la acerca a África y le dice, claro, como vosotros vais a la iglesia, pues no podéis venir el domingo a la excursión, ¿no? Es una tontería, pero es un precio que pagas, ¿eh? Y la mujer te lo hacía con el rintintín. Nosotros, hombre, algún día podemos ir, que no somos una secta, podemos ir y pasar un día con las familias del colegio, ¿no? Pero el ser cristiano siempre va a tener un precio, ¿eh? Y si yo estoy tranquilo y si yo estoy en mi jardín y de ahí no salgo, pues realmente Satanás no te va a molestar. Pero cuando sales de tu zona de confort, cuando quieres servir a Cristo, cuando predicas el Evangelio, entonces ahí viene el sufrimiento, vienen los problemas, ¿sí? Dice, yo conozco tus obras y el Señor sabe lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo. Y siempre sabemos que Cristo es el que más sufrió, que sufrió en la cruz y murió por nuestros pecados. Entonces, la tribulación, el sufrimiento, no es una cosa especial, es una característica de la vida cristiana. El ser creyente trae sufrimiento, trae tribulación, te van a pasar cosas feas, te van a pasar cosas desagradables, te van a pasar cosas malas. El Evangelio no es el Evangelio de la prosperidad, da y Dios te va a dar más, o si estás enfermo es porque no has orado suficiente o porque no tienes fe. No, la Biblia no dice nada de eso. Todas las personas que sirven a Cristo, todas, en algún momento, tienen problemas. Así que la tribulación, la persecución, es parte esencial y característica de la vida cristiana. Algunos textos que dicen esto. Lo voy a leer yo, ¿vale? Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Una vida piadosa, una vida en Cristo trae persecución. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Llegar al reino de Dios es por la puerta estrecha. No es nada fácil. Pero el Señor nos recuerda que toda prueba, que toda persecución es algo temporal. Uno más, 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Puede haber persecución, tribulación, pero va a ser temporal. Tenemos que poner nuestra mirada en lo que no se ve, en lo eterno. Y el versículo 9 sigue diciendo, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino la sinagoga de Satanás. ¿Cómo entendemos esto? Judíos eran judíos, se está refiriendo de nacimiento. Eran gente religiosa que realmente no se había convertido. Era gente que creen que por cualquier sistema de buenas obras o lo que yo haga, eso me va a llevar al cielo. Si cumplo la ley
iré al cielo. No, si no te arrepientes, si no circuncidas tu corazón del pecado, entonces no puedes romper esa barrera, ¿no?, entre nosotros y Dios. Entonces esa iglesia, aparte del César, pues tenía judíos, étnicos, que los molestaban, que los perseguían, gente religiosa que apretaba aún más a la iglesia, gente que se había quedado de la ley y molestaba a la iglesia de Esmirna. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de hombres, sino de Dios. Así que estamos en el 3, la afirmación, lo que Dios sabe de esa iglesia, lo que Dios sabe de esta iglesia, lo que Dios sabe de nosotros, lo que estamos pasando, y pasamos al 4, que es la corrección. ¿Y sabéis qué? ¿Alguien ve aquí alguna corrección? ¿Estaba en pecado la iglesia? ¿Estaban haciendo algo malo? ¿No? Cristo en la carta no tiene que corregir nada a esta iglesia. Realmente estaban sufriendo simplemente por seguir a Cristo. No había una doctrina mala, no estaban con ídolos, no estaban pecando, por así decirlo, porque todos pecamos, pero la iglesia era una iglesia que estaba sana espiritualmente, ¿eh? Y le viene esa gran tribulación. Así que no hay corrección, no hay instrucciones, no hay advertencia, no hay consejo. La iglesia era fiel, no estaba en pecado y le pasan cosas malas. Versículo 10, que es el versículo clave esta mañana, y estamos en las instrucciones. Dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La vida del creyente no es sencilla, y estos procesos que pasan a la iglesia, que nos pasan a nosotros, afirman, maduran la fe del creyente. Si superamos la prueba, saldremos fortalecidos, reafirmados. Y Esmirna fue madurada, fue purificada y fue fortalecida espiritualmente, ¿no? Entonces, ¿los falsos cristianos están dispuestos a soportar las pruebas? ¿O cuando viene algo malo, salimos corriendo, no? Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía esto: el cristiano es como una bolsa de té, ¿no? Cuando se le mete en la prueba, realmente sale lo que hay dentro, ¿no? Entonces, estas pruebas, estas tribulaciones, o alejan, o purifican, o fortalecen la fe del creyente. Por ejemplo, tiempo de COVID, viene una prueba. ¿Cuánta gente desapareció de las iglesias? Un artículo que leyó, hablaban del diezmo, como que un 10% nunca regresará. En general, no hablo de colmena, ¿no? Que hay gente que ante la prueba se va fuera. No sabemos si eran creyentes o no, solo Dios lo sabe. No sabemos si volverán, ojalá que sí, pero esa gente desaparece. Y seguramente en Esmirna muchos claudicarían, dirían César es Dios, y se apartarían de la iglesia, ¿no? Pero este versículo, el versículo 10, y esta es la clave de la predicación, tiene dos imperativos. Uno que dice: no temas en lo que vas a padecer. Dios sabe hasta dónde puede
apretar hasta donde puede calentar el horno. Piensa en Job. Le llevó al máximo, pero no tocó su vida, ¿no? Y luego él reconoció quién era Dios. Y aquí nos habla de 10 días, ¿no? Que serán echados a la cárcel por 10 días. Ya ahí los comentaristas dicen de todo, porque de Nerón a Constantino hay 10 emperadores. Otros dicen que los 10 días es como algo corto, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres andar un rato largo, ¿qué decimos nosotros? Pues de aquí a Remedios, ¿no? Es una distancia larga, ¿no? Pues algunos entienden que estos 10 días serán como un periodo corto, o si lo tomas literalmente, si no adorabas a César, podías estar 10 días en la cárcel. Pero yo quiero que nos quedemos con la idea de que era algo corto, un periodo corto de sufrimiento y que pasará, ¿no? Por eso dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y el segundo imperativo dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Qué bonito, que sí. Otro dice que dará una piedrita blanca con tu nombre. Pero aquí estamos pensando en el qué, en el mundo romano, en el mundo griego, y aquí le ponían una corona a los atletas. Cuando habían acabado la carrera, no sin dificultad, los coronaban, ¿no? Habían conseguido el galardón. Entonces, ¿cuál es nuestro galardón? Que un día estaremos con Cristo en el cielo. Así que da instrucciones, hay complicaciones, y Dios no te promete una travesía tranquila, pero sí que te promete una llegada segura. Esa llegada es en la eternidad. Advertencia, consejo. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Escucha. El Señor te está dando oportunidades de que le conozcas, ¿sí? De que aceptes que Él murió en la cruz por tus pecados y acabes esa carrera, ¿no? Escucha lo que dice. Y aquí también aplicamos, aprende de estas iglesias, ¿no? Lo que le pasaba a cada una, lo que Dios quería decir y lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Y ya viene la promesa. El que venciere no sufrirá la segunda muerte. El que venciere no sufrirá la segunda muerte. ¿Qué tenían que vencer? Idolatría, blasfemia, persecución. Y aquí la segunda muerte es la teología más sencilla del mundo. Si yo nazco una vez, muero 2 veces. ¿Sí? Pero si yo nazco 2 veces, solo muero una vez. Cuando sea el juicio, nosotros ya estaremos redimidos, justificados, porque Cristo pagó la cruz por nuestros pecados. Apocalipsis 20, 12 y 15. Para entender esta segunda muerte. Recuerda, Juan está en la isla. Juan tiene una visión, ¿sí? Y él plasma lo que está viendo, que sería complicado de ver, de describirlo, su grandeza. Dice, vi un gran trono blanco, y al que está sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. La tarea que hemos dicho que es predicar el Evangelio, ¿no? Y la meta es que la gente se convierta y su nombre esté escrito en este libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. O sea que no hay escapatoria a ese juicio, ¿no? Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, al infierno. Y es muy sencillo entender el infierno. El que ha creído en Cristo, se acabaron los problemas, se acabaron todo. No hay nada malo en el cielo. No te acordarás de nada malo, porque estarás con Dios en su gloria, en plena felicidad, y ya no hay vuelta atrás. Es una eternidad plena con Cristo. Pero el que no tenga el nombre escrito estará fuera. Y simplemente ver cómo unos están dentro y tú estás fuera eternamente, eso ya es un infierno y un sufrimiento eterno. Así que para terminar, ¿qué aprendemos hoy? Vivimos en un mundo caído por el pecado. Adán y Eva pecaron, el pecado entró el mar, la enfermedad, la muerte, el trabajo, que es un castigo divino, porque antes solo había que disfrutar del paraíso, pasar con Dios por el paraíso. Así que te van a pasar cosas malas sin que tú hagas nada malo. La iglesia de Esmirna sufría sin haber hecho nada malo, ¿no? Pero también el Señor nos dice que la prueba es temporal. Y Dios sabe hasta dónde podemos aguantar, ¿no? Y ahora pues no vivimos en un tiempo de persecución, como en otros lugares, pero a veces esto pues no es tan bueno, ¿no? Porque la iglesia, cuando es perseguida, cuando sufre, la iglesia crece, se purifica, no está cómoda, no se enfría. Así que nosotros no tenemos que acomodarnos, ¿no? Tenemos esa meta, predicar el Evangelio, y nos pasarán cosas temporales, pero queremos que la iglesia crezca, se purifique, se fortalezca su fe. Si Dios permite la tribulación, es porque tiene un plan, porque tiene un fin. Da igual en la época que estemos, en la campaña hablaremos de nuestra posmodernidad, y en esta era Dios trabaja. Y cuando cambiemos, si no viene Dios antes, también Dios sigue controlando el tiempo. Dios siempre tiene un plan del que nosotros somos colaboradores. Y por último, ¿alguien sabe lo que significa Esmirna? ¿O de dónde viene? ¿No? Esmirna viene de mirra, ¿no? Mirra si nos suena a los niños, ¿no? Oro, incienso y mirra, ¿no? Y la mirra es una resina dulce, aromática, que se hace en perfumes, incienso, se embalsaman los cuerpos. Y fijaros, para extraer esta resina hay que romper una corteza muy dura. Para extraerla hay que romper la corteza. ¿Y qué sale? Sale algo agradable, dulce. Así que la prueba va a ser dura, va a costar, va a tener un esfuerzo, va a tener un precio, pero después va a salir algo dulce, algo agradable. Y así es como tienen que ser nuestras vidas, ¿no? Pasaremos tiempos malos, pasaremos pruebas, nos pasarán cosas. La vida del creyente es una vida de prueba, de sufrimiento, y eso es una característica, pero de ese proceso duro, de ese romper esa corteza, puede brotar algo agradable, algo que dé gloria y alabanza a nuestro Dios. Así que Dios no promete una travesía tranquila, pero sí que nos promete
una llegada segura. Pues hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. De los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros glorificado. Así que, como dice el hermano, ¿no? A pesar de las dificultades y las pruebas en las que pasemos, pues siempre con el objetivo y la esperanza puesta en Cristo, ¿verdad? Que en su día estaremos en la gloria de Cristo. Así que me gustaría invitarles a inclinar nuestras cabezas, a despedir este tiempo. Amado Dios, gracias por el privilegio y la oportunidad que hemos tenido esta mañana de reunirnos libremente. Gracias por tu palabra, Señor, porque a pesar de las dificultades, Señor, a pesar de tiempos difíciles en los cuales pasamos, Señor, pues muchas veces nos sentimos desanimados, pero cuando recordamos estas palabras, Señor, de que estaremos en tu presencia, de que si mantenemos firmes nuestra esperanza, nuestra fe, pues disfrutaremos de todo ello que tú nos prometes, Señor. Gracias por esa promesa, porque sabemos que es una promesa cierta en la cual nos aferramos, Señor, y por lo cual te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir siempre recordando eso en cada una de nuestras vidas, Señor, que nos aferremos a ello, Padre. Gracias por Juanza, por la exposición de tu palabra. Te pedimos que sigas animándole, motivándole, creciendo en todo lo que está estudiando, Señor. Gracias por todos los hermanos que han podido estar en esta mañana aquí, Señor. Nos despedimos, Señor, en este momento, más no de tu presencia, Padre, y te damos las gracias porque hemos podido disfrutar de este culto en esta mañana, Padre amado. En tu santo nombre, amén.